Bueno, aquí estamos en este nuevo bloque de apuntes. Vamos a hablar de economía, de los datos de la inflación, pero lo vamos a hacer y la vamos a presentar con Karina Fara, que va a hacer el análisis económico de estas últimas informaciones. Así es que le vamos a dar la bienvenida, pero también va a tener que analizar el año de Milei. Así es que la saludamos. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. Hola Claudia, un gusto saludarte, muchísimas gracias. Bueno, un gusto para nosotros también. Le salió bien el número de noviembre al gobierno, digo 2,4, ellos estaban esperando que fuera por debajo del 3, digamos, les va bien en eso. Y en el caso de Mendoza, tenemos que decir que 1,9 también ha sido positivo. Siempre digo, teniendo en cuenta que la diferencia era al revés, ¿no? Siempre más arriba Mendoza, más abajo Nación. Sí, en algunos indicadores tenemos como Sí. la provincia tiene una reacción un poco mayor, para bien y para mal, respecto del promedio nacional. También pasa más o menos lo mismo, si no me equivoco, con el desempleo. Sí. Cuando baja el desempleo, en Mendoza baja un poco más, y cuando sube, también en Mendoza sube un poco más. Pero bueno, son unos puntitos y por ahí es difícil encontrar como una explicación muy concreta a eso. Sí. Pero bueno, sí, estamos más o menos ahí, puntito más, puntitos menos, estamos más o menos en el mismo valor que el promedio nacional. Bueno, son positivos para el gobierno. ¿Para nosotros son positivos esos números de inflación? Digo, para la gente común. Sí, para nosotros obviamente es positivo que baje la inflación, eso es innegable. O sea, la inflación es una enfermedad en la economía, es una anomalía en la economía, es algo que obviamente te está mostrando que hay algo que no funciona bien. De hecho, la política económica, toda la política económica, tanto la fiscal como la monetaria, como la cambiaria, como todos los componentes que tienen todas las herramientas que componen la política macroeconómica que tienen los gobiernos, tienden a tres objetivos principales: al crecimiento económico, a la disminución del desempleo y a la estabilización de los precios. Entonces, Sí. claramente hay uno de esos tres objetivos, que son los tres objetivos principales de la macroeconomía, que así se detalla en la bibliografía, que claramente el gobierno, en el que el gobierno se viene sacando una buena nota. Claro. El tema es la pésima nota que se está sacando en los otros dos objetivos, ¿no? Que para lograr esta caída del desempleo, esta caída de la inflación, ha tenido que recurrir a aumentos muy grandes del desempleo. Tenemos recién, el desempleo tiene datos semestrales en el INDEC, y para seguir más o menos la misma fuente, el último dato del desempleo ya cuenta con un 7,6%, o sea, casi 8% de desempleo, lo cual es un salto bastante grande si lo analizamos respecto de lo que dejó Alberto Fernández, y mucho mayor si comparamos el mismo periodo, el mismo semestre del año anterior. Entonces, claramente viene siendo costosa en términos de calidad de vida, en términos de ingresos de la población, esta nota. Nos ha costado, la verdad, que un sacrificio muy grande, y también cuando uno aplica política económica o del tipo que sea, tenés que hacer más o menos como hacen los médicos, evaluar la relación costo-beneficio. O sea, te voy a dar un medicamento, pero bueno, hay efectos adversos. Tratemos de que esos efectos adversos no sean peores que la enfermedad que tenés, ¿no? Sí. Si tenés un resfrío, te voy a dar un medicamento que te provoca una ACV, y bueno, la verdad que no me lo dejá, ya se me va a pasar el resfrío, me lo curaré de otra manera, pero el ACV es mucho mayor, mucho peor. La típica frase de las abuelas, ¿viste? Es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, Karina, hoy estamos viendo eso. te quería consultar a partir de esto, ¿no? Porque bueno, está claro, y vos lo decís, lo reafirmás. Yo digo esto por si es bueno para nosotros, porque es el caballito de batalla del gobierno, pero mientras baja la inflación es una realidad que el poder adquisitivo del salario se ha perdido. Lo decías vos, la cantidad de empleos que se han perdido, que los números son muy elevados, de eso tampoco mucho se habla. Digo, el gobierno se jacta de que despidieron a 30.000 empleados en el Estado, pero también hay un montón que se quedaron sin trabajo porque no hay obra pública, por ejemplo. Digo, es una bola bastante de dimensiones importantes, que significa gente que no compra, gente que le cuesta llegar a fin de mes porque está tal vez changueando, ni hablar de eso. Pero hay una realidad, vos decías, bueno,
la inflación es una buena señal, pero es hasta un tema de discusión incluso en el seno de la familia o donde uno trabaja, porque decir, bueno, sí, me bajaron la inflación, pero yo voy al supermercado y están remarcando, ¿no? ¿Cómo es Sí, eso? ¿Cómo se da? Porque vos ves que hay, salvo encontrás, sí, es real que hay más promociones, que hay más ofertas, pero terminás comprando la oferta, no el producto que querés, tal vez porque de una semana a otra aumentó 500 pesos, no estamos hablando de 10 pesos, 100 pesos, de 500 en algunos productos. ¿Qué pasa con eso? Porque a veces da esa sensación de que, bueno, hablamos bien de la inflación, pero eso no lo ven. Y ni hablar que estamos transitando el mes de diciembre y esta inflación que se dio a conocer hoy es la de noviembre. Noviembre, Y el sí. mes de diciembre, históricamente, tiene procesos de remarcación más Sí, altos, justamente por una cuestión estacional. Vos fijate que, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el rubro que más le viene traccionando a la baja la inflación al gobierno, aumentó un 0,9 en noviembre. Es probable que en sí, diciembre eso dé otro número un poco mayor. Y hay otra cosa que tiene que ver con lo que vos destacás, que es que hay un rubro que se viene mirando con preocupación, que es el de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Así se llama el rubro de medición en el INDEC, que aumentó un 4,5 y que pondera. ¿Qué quiere decir? Que pesa en el indicador, tiene un peso del 10%. O sea, te está diciendo que vos te gastás en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles el 10% de tu ingreso. Eso supone la ponderación de la canasta que arma el INDEC para medir la inflación. sí. Y eso, claramente, si yo te pregunto a vos, ¿cuánto gastás en ese rubro en tu casa? Y lo sacamos en proporción a tu ingreso, no es el 10% ni a gancho. No, no. Y en la casa de todos. Y Ujú. eso es justamente lo que también se está sintiendo fuerte en la pérdida de poder adquisitivo de las personas de la tercera edad y de los jubilados. Que en ese combo, en ese ingreso que tiene, de cada 100 pesos de ingreso, gasta más del 30% en este rubro y hoy está gastando más del 10, va a empezar a gastar más del 10 o 15%, o, bueno, teóricamente el PAMI se los va a seguir cubriendo los que gasten hasta el 15%, pero ponerle que les coma el 8, el 10% de sus ingresos, entonces eso es lo que sentimos fuerte, que esos rubros vienen aumentando Sí, muy fuerte y que pesan mucho más de lo que reconoce el INDEC. tal cual. Porque hay que readaptar esta canasta, porque Mm, esa canasta no es que esté mal, está desactualizada claro, y representa otro periodo de la Argentina donde esas tarifas y esos gastos estaban fuertemente subsidiados. claro. Y eran totalmente diferentes. Bueno, de hecho, por ejemplo, Entonces, bueno, eso si se reconociera la verdad, el verdadero peso de cada rubro, sería diferente. sería mayor la inflación. Sin duda. No quería dejar de preguntarte también porque se da otro fenómeno. Por ejemplo, recién hablábamos de precios. El otro día hablábamos con un representante del sector productivo y decía que muchos productores deciden arar su producción porque le conviene más ararla que pagarle a gente que vaya a cosechar, porque eso obviamente tiene un No tiene costo que ellos por precio. ahí no pueden afrontar por el precio de cómo le terminan pagando el producto. Y hablábamos de eso, también pasa con, por ejemplo, los yerbateros, que te dicen, están haciendo un paro porque dicen, me quieren pagar 2 pesos con 50, no es eso, pero hablan de 150, 180 el kilo de la hoja, cuando te están cobrando 4.000 pesos el kilo o más el kilo de yerba. Bueno, ¿por qué Sí. además se da esa situación? Digo, hay una realidad que claramente no se está viendo, ¿no? Hay una desregulación de los servicios de medicina que te dicen, bueno, el impacto tiene un porcentaje, pero te aumentó casi 300% la prepaga, digo. Y ahí volvemos a lo mismo que decías vos, hay que cambiar el método porque no está reflejando la realidad de los hogares de la Argentina, ¿no? Sí, y después otra cosa, que no estamos, y con tanta desregulación, la idea es dejar a la competencia, pero la realidad es que, por ejemplo, vamos a tomar en concreto el mercado de la yerba, hay una concentración muy grande en la Sí, cadena de distribución, en las cadenas sí. medias, entre que sale de la planta, digamos, o del campo el producto y que llega a la góndola. Sí, Todo ese proceso tiene un factor de concentración en general bastante grande
Y esa concentración de mercado hace que esas empresas puedan sobremarcar, tener procesos de remarcación mayores que en mercados competitivos, le vamos a poner Sí, tal cual. comillas. O en la diferencia que si todos los que tienen yerba tienen que competir entre sí y llegaran directamente al cliente. Y eso la verdad no pasa. Entonces tenemos una o dos empresas muy grandes que son las que proveen la yerba en la góndola y que son las que fijan el hacen las precio distintas en el marcas. campo y fijan el precio en la góndola y se quedan con márgenes de ganancia extraordinarios. Sí, tal cual. Bueno, es importante que hablemos con vos de esto porque obviamente lo queremos entender mejor, porque también nos pasa esto, che, da 2,4 y a mí realmente el costo de vida me aumenta un montón, la pérdida del poder adquisitivo ni hablar, porque tal vez antes estaba, bueno, de hecho, hablaban la gente hablando de los productores específicamente del campo, nos decían, está incluso tan barata los productos que serían una buena oportunidad para que se vendan y no se venden. Y ese es un reflejo de que la gente no tiene plata para comprar, que prioriza otras cosas. También se da ese fenómeno, caída del consumo. Y de pronto tenemos un Javier Milei que anoche cuando daba su mensaje decía que había mejorado el poder de compra o adquisitivo de los salarios de los argentinos. Es difícil creer eso, ¿no? Bueno, yo por ahí pensaba en el diario de Irigoyen, ¿viste? No sé si le estarán escribiendo un diario al presidente en particular. Por ahí tal vez viaja tanto que no tiene la posibilidad de ver cómo están viviendo los argentinos, pero sí, no, salís a la calle, hablas con la gente y la verdad no la están pasando bien. Sobre todo ciertos sectores de la población más vulnerables. Hay otros sectores que, como yo siempre digo, en las crisis ganan y mucha plata. No nos engañemos, hay gente a la que le está sirve un yendo montón muy una bien, crisis. no es la mayoría, eso está claro. Las clases medias estamos haciendo un sacrificio muy, muy grande. El tema es que no sabemos hasta dónde llega ese sacrificio, hasta cuándo hay que hacer ese sacrificio. Y tampoco sabemos después, no tenemos muy claro después cuáles van a ser los beneficios de ese sacrificio. Porque encima habló de más motosierra el año que viene. Exacto, de más motosierra y para mí también como un desconocimiento de que, a ver, no quisiera tratar a nadie de ignorante, obviamente. El presidente es un gran economista y seguramente tiene más conocimiento que yo, pero pensaba en esto que vos me decías, de que conviene arar los campos antes que levantar la cosecha, y hay chicos hoy que no comen en la Argentina. Digo, ¿qué está pasando? Esas Estamos tirando contradicciones. comida con la subida de precios que está. Y lo que pasa es que también estas empresas monopolizadas en sectores donde la demanda es inelástica. ¿Qué quiere decir esto? Que los podemos prescindir o sustituir muy poco. Entonces, aunque les caigan las ventas, como el aumento de precios es más que proporcional respecto de las ventas, ganan más plata que antes. Sí. No les interesa aumentar la provisión, no les interesa aumentar la producción. A diferencia a lo mejor de la industria textil o de otras industrias que sí son más sustituibles y prescindibles. Entonces, donde sí, la caída de los pequeños aumentos de precios les provocarían caídas de las ventas en mayor proporción, entonces terminan perdiendo ingresos. A las empresas concentradas o a los sectores concentrados que venden productos que podemos prescindir y sustituir poco, la verdad que si les cae un poco el consumo no tienen problema porque ganan mucho más, se sobrecompensa con los aumentos de precios. Entonces, claro, hay algo acá que no está funcionando bien porque la política de Javier Milei es mirar a todos por igual y la verdad que en los mercados no son todos iguales, no tienen las mismas estructuras ni las mismas concentraciones y por lo tanto, y lo dice la bibliografía económica más básica, hay sectores donde es necesario que el Estado entre y regule. Claro. Porque pasa esto, porque se concentran. Exacto. Cari, nos tenemos que despedir porque realmente el tiempo corre y nos ponemos a hablar y nos encanta. Y en realidad analizaríamos muchos temas más con vos, pero yo quiero que cerremos esta nota con una calificación tuya en cuanto a lo económico del gobierno de Javier Milei. Previamente te voy a decir que Carlos Fara el lunes cuando hablábamos nos habló hizo el análisis político y en otra nota también que escuché de él hablaba de que hay dos países
claramente, ¿no? Es lo que dice él y a veces uno tiene esa sensación de que hay un país que le está yendo bárbaro, vos hacías referencia a eso, y hay otro que le está yendo muy mal y es al que Milei no visita, no ve, digo esto porque va a lugares donde se siente absolutamente cómodo, como el campo argentino de polo, pero no va a una cancha de barrio, ¿no? Me parece que también está claro que a dónde quiere estar. Pero lo que te quería preguntar es, y que la califiques, ¿cómo ves a la gestión de Javier Milei en cuanto a lo económico y que nos digas un número, del 1 al 10, ¿cuánto sería para vos? Uy, qué difícil lo que me estás pidiendo. Y yo no sé, yo por la inflación, por la caída de la inflación, le pondría un 4, pero le pondría 40 puntos, o sea, no 60 puntos, ¿no? No un 4 de aprobado, sino un 4 de que todavía está desaprobado, sobre todo porque la economía es una ciencia social y uno escucha muchas veces hablar a los colegas como de, bueno, esto tiene que pasar, hay que hacerlo así, hay que hacer este sacrificio. Es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Claro, pero la economía como ciencia también te recomienda estrategias o políticas o formas de que en estos momentos no la pase peor el que menos tiene, sino que aporte más al que mejor le fue. Y este gobierno está haciendo todo lo contrario. No leyó ese libro. Muy claro a quién ha decidido cargarle, quién eligió que sea la casta que va a cargar con el ajuste, y claramente han sido los jubilados, sobre todo después de la última semana, de la noticia que ha sido tapa, digamos, en esta última semana, que es el recorte de los medicamentos a los jubilados, y me parece que ya por ese lado, por esa insensibilidad, esa falta de empatía con el otro, le bajaría mucho más la nota, pero bueno, voy a dejar un 4 porque es diciembre. Sos benévola. No, y aparte esto, ¿no? De que él habla de profundizar la motosierra, lo cual significa, y habla constantemente de la ausencia del Estado, no quiere un Estado presente para nada, bien lejos el Estado en eso, en cualquier tipo sin intervención del Estado, dice él, y claramente esto puede significar un mayor dolor de cabeza para muchos argentinos, si es así, ¿no? Esa es por ahí la preocupación que yo escuchaba a algunos que decían, estamos más tranquilos después de escuchar a Milei. No sería nuestro caso. Pero bueno, vale la pena decirlo. Muchísimas gracias, Karina, como siempre. Gracias a vos, Claudia. Te mando un beso muy grande. Bueno, si no hablamos antes de las fiestas, te mando un beso grande. Que pases unas hermosas fiestas con la familia, a vos y a toda tu producción, que es maravillosa. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande para vos también. Ojalá nos volvamos a tener un contacto antes de que termine el ciclo. Muchas gracias nuevamente. Dale. Abrazo para vos. Karina Fara, bueno, haciendo ese balance, ¿no? Y hablando, me pareció bueno esto que dijo Karina, de que claramente la medición del INDEC necesita un cambio en cuanto al menos tema IPC, índice de precios al consumidor, la inflación, porque no estaría reflejando lo que sucede con muchos argentinos cuando tenés servicios que suben un montón, que te impactan un montón en tu poder adquisitivo, en tus ingresos, que te limitan a poder destinar dinero a comprar otras cosas o, no sé, se me ocurre, a tener otros destinos. Claramente decimos y muchos sentimos que no estamos identificados en esos números, ¿no? Más allá de que sea, como decíamos al comienzo, el caballito de batalla y uno de los grandes triunfos del gobierno de Javier Milei, la bajada de la inflación. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos, seguimos con un programa muy interesante hoy aquí en Apuntes. No se muevan.